La tormenta rugía con una furia desatada mientras me abría paso por las calles desiertas, cada trueno resonando como el eco de algún antiguo juicio. La lluvia caía en cortinas gruesas, empapando todo a su paso, incluso mis pensamientos. Caminaba con prisa, sintiendo una urgencia que no podía explicar, una llamada silenciosa que me arrastraba hacia la morgue de la ciudad. Al llegar, las puertas de hierro forjado se alzaban ante mí como guardianes silenciosos. A pesar del clima, el aire allí era aún más frío, cargado con una sensación de inquietud que hacía erizar la piel. Me detuve por un momento, tratando de calmar mi respiración, pero el palpitar frenético de mi corazón delataba mi creciente ansiedad. La morgue siempre había sido un lugar de trabajo para mí, un edificio funcional donde la muerte se encontraba con la ciencia. Pero esa noche, bajo la luz intermitente de los relámpagos, parecía un mausoleo de secretos no resueltos, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en un abrazo mortal. Al entrar, fui recibido por el familiar olor a antiséptico y la omnipresente frialdad de las losas de mármol. La luz fluorescente parpadeaba, creando sombras que danzaban de manera perturbadora en las paredes. A pesar de conocer cada rincón de ese lugar, sentí que algo había cambiado. Algo oscuro había despertado. Fui directo a la sala de autopsias, donde me esperaba un nuevo cuerpo. La joven yacía sobre la mesa, sus ojos abiertos, su rostro congelado en una serena expresión que no cuadraba con la frialdad de la muerte. Algo en su mirada me perturbaba profundamente, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo más allá de nuestra comprensión. Me acerqué con cautela, mis manos temblando ligeramente mientras preparaba los instrumentos. Traté de centrarme en la rutina, en los pasos metódicos que seguía cada día, pero mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esta joven? ¿Qué secretos ocultaba su muerte? A medida que empezaba la autopsia, sentí una presencia detrás de mí, una sensación de ser observado. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí, solo las sombras y el eco de la tormenta en el exterior. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mi mente. Debía ser el cansancio, el peso de las largas horas y la oscuridad de la noche. Pero mientras continuaba con mi trabajo, los susurros comenzaron. Al principio eran apenas audibles, como el murmullo del viento, pero pronto se hicieron más claros, más urgentes. Palabras indistinguibles, voces que parecían surgir de las paredes mismas, llenando el aire con un miedo antiguo y profundo. Sentí el frío del mármol filtrarse en mis huesos, y supe que algo estaba terriblemente mal. La morgue, mi refugio de lógica y razón, se había convertido en un lugar de sombras y misterio. Y en ese momento, bajo la luz parpadeante y los susurros incesantes, comprendí que la muerte no siempre trae el final. Al cerrar los ojos de la joven, una última mirada a su rostro tranquilo me dejó una inquietante certeza. Esta noche, la morgue guardaba más secretos de los que jamás había imaginado, y yo estaba destinado a desentrañarlos, sin importar el costo. El primer paso hacia el abismo había sido dado, y no había vuelta atrás. La lluvia persistía con una intensidad inusitada, martilleando las ventanas de la morgue y resonando como un constante tamborileo. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana, cuando finalmente terminé con el papeleo y la autopsia preliminar de la joven desconocida. Sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad cuando dejé la sala de autopsias, dirigiéndome a mi oficina para tomar un respiro. La oficina estaba iluminada tenuemente por una lámpara de escritorio. Me senté en la silla de cuero, desgastada por los años de uso, y abrí el archivo de la joven. Su nombre era Sara, 24 años, encontrada muerta en un callejón del centro de la ciudad. No había signos evidentes de violencia, pero algo en su muerte me inquietaba profundamente. Golpearon a la puerta. Lina, mi nueva asistente, entró tímidamente. Llevaba poco tiempo trabajando conmigo, pero ya había demostrado ser excepcionalmente perspicaz y dedicada. Su mirada reflejaba preocupación y curiosidad,
características que habían despertado en mí una especie de mentoría protectora. «Doctor Rojas, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó Lina, su voz temblando ligeramente. Asentí, invitándola a sentarse. Mientras se acomodaba, noté que llevaba consigo un pequeño cuaderno de notas, lo que indicaba que había estado investigando por su cuenta. «He estado revisando los detalles del caso de Sara», comenzó, «y hay algo que me parece extraño. Encontré un símbolo tatuado en su brazo, parece antiguo y ritualista. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Recordé haber visto el tatuaje, pero en mi prisa por completar el trabajo, no le había prestado la atención debida. Lina me mostró una foto que había tomado del símbolo, una figura circular con intrincados patrones en su interior. Parecía un sello arcano, algo que evocaba imágenes de libros antiguos y prohibidos. «Esto no es común», dije, frunciendo el ceño. «Deberíamos investigar más a fondo». «¿Encontraste algo más?». Lina asintió, sacando más notas de su cuaderno. Al parecer, Sara estaba involucrada en un grupo que practicaba rituales oscuros. Encontré menciones de ellos en foros y blogs ocultistas. Este símbolo, según algunos sitios, está relacionado con invocaciones y aperturas de portales. La mención de portales y rituales oscuros despertó una alarma en mi mente. Sabía que no podíamos descartar la posibilidad de que algo más siniestro estuviera en juego. «Voy a hablar con el inspector Huertas mañana», dije. «Necesitamos más información sobre Sara y sus conexiones. Por ahora mantén esto entre nosotros». Lina asintió, pero podía ver la emoción en sus ojos. A pesar del miedo, había un destello de entusiasmo en ella, una sed de descubrimiento que no podía ser apagada. Después de que Lina se retirara, me quedé solo en mi oficina, contemplando el símbolo y las implicaciones que conllevaba. La morgue estaba más silenciosa que nunca, y la sensación de ser observado regresó, más fuerte y opresiva. No pude evitar sentir que estábamos en el umbral de algo oscuro y desconocido. A la mañana siguiente, el inspector Daniel Huertas llegó temprano a la morgue. Con su habitual semblante serio y cansado, se sentó frente a mí mientras le mostraba las fotos y las notas de Lina. Daniel era un hombre práctico, con los pies en la tierra, pero incluso él frunció el ceño ante la mención de rituales y símbolos antiguos. «Esto va más allá de un simple caso de muerte sospechosa», dijo finalmente. «Necesitamos profundizar en esto. Voy a hablar con algunos contactos y ver qué podemos descubrir sobre este grupo». La conversación con Daniel me dejó con una mezcla de esperanza y aprensión. Sabía que estaba en buenas manos, pero la magnitud del misterio que enfrentábamos era abrumadora. Mientras el día avanzaba, Lina y yo trabajamos juntos en la morgue, revisando los cuerpos y realizando nuestras tareas habituales. Sin embargo, una sombra parecía cernirse sobre nosotros, una presencia que no podía ser ignorada. La morgue, con su frialdad habitual y su aire de muerte, se sentía más opresiva que nunca. Al caer la noche, el sonido de la lluvia regresó, y con él, los susurros y las sombras en los pasillos. Me encontraba en mi oficina, revisando el archivo de Sara una vez más, cuando escuché un ruido sordo proveniente de la sala de autopsias. Tomando una linterna, me dirigí hacia la fuente del ruido, mi corazón latiendo con fuerza. Al llegar, vi que uno de los cuerpos se había caído de la mesa, algo que no debería haber sido posible. Mientras me agachaba para levantarlo, sentí una mano fría rozar la mía. Miré alrededor, pero no había nadie más en la sala. El miedo se apoderó de mí, pero también una determinación feroz. Sabía que estábamos en medio de algo mucho más grande y oscuro de lo que habíamos imaginado. Y así, con la linterna temblando en mi mano, me preparé para enfrentar los secretos y horrores que la morgue guardaba en sus profundidades. La noche había sido larga y tormentosa. Apenas había dormido unas horas cuando volví a la morgue, impulsado por una mezcla de curiosidad y un creciente sentido de urgencia. La lluvia continuaba cayendo en un interminable diluvio, como si el cielo intentara lavar los pecados del mundo, sin éxito.
Lina ya estaba allí, con círculos oscuros bajo los ojos, pero una energía renovada. Nos dirigimos juntos a la sala de autopsias, donde el cuerpo de Sara yacía cubierto por una sábana blanca. Mientras nos preparábamos para examinarlo de nuevo, Lina mencionó algo que había descubierto en la noche. He estado investigando ese símbolo, dijo, mostrando su teléfono con una página web de ocultismo abierta. Al parecer, está asociado con un antiguo ritual de invocación. Según esto, el ritual se utiliza para convocar a entidades de otras dimensiones. La idea de entidades de otras dimensiones me hizo estremecer. No creía en esas cosas, pero algo en la forma en que las sombras se movían en la morgue, como el aire parecía cargado de una presencia invisible, me hacía cuestionar mi escepticismo. Mientras realizábamos la autopsia, Lina y yo nos concentramos en cada detalle, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar la extraña muerte de Sara. Los susurros que había oído la noche anterior parecían intensificarse, volviéndose casi audibles. Podía jurar que decían mi nombre. ¿Escuchas eso?, pregunté en voz baja. Lina levantó la vista, sus ojos abiertos de par en par. Sí, son como voces, pero no puedo entender lo que dicen. Intentamos ignorarlas, pero las voces se hicieron más insistentes. De repente, las luces parpadearon y la temperatura de la sala cayó bruscamente. Lina y yo nos miramos, ambos sabiendo que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Decidimos tomar un descanso y fuimos a la oficina. Allí, el inspector Daniel Huertas nos estaba esperando, su expresión grave. He investigado sobre Sara, dijo, sacando unos papeles de su abrigo. Parece que estaba asociada con un grupo llamado Los Hijos del Abismo. Según algunos informes, realizaban rituales oscuros en diferentes partes de la ciudad. Nos mostró fotos de otros miembros del grupo, todos jóvenes y con el mismo símbolo tatuado en algún lugar de su cuerpo. Al parecer, Sara no era la única que había muerto en circunstancias misteriosas. Todos los miembros del grupo habían desaparecido o muerto en los últimos meses. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Daniel. Necesitamos averiguar qué estaban haciendo y detenerlo. Esa noche, decidimos trabajar juntos para desentrañar el misterio. Lina y yo revisamos los cuerpos de los otros miembros del grupo, buscando patrones y conexiones. Mientras tanto, Daniel se encargó de rastrear las actividades del grupo y encontrar a otros posibles sobrevivientes. La morgue se volvió un lugar aún más siniestro. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los susurros se hicieron constantes. Lina y yo nos manteníamos alerta, sabiendo que algo estaba tratando de comunicarse con nosotros, o peor aún, de atraparnos. Durante uno de esos momentos de quietud inquietante, Lina encontró un antiguo diario escondido en un compartimento secreto de uno de los escritorios. Pertenecía al antiguo forense de la morgue, un hombre llamado Dr. Jerónimo Colón, que había trabajado allí hacía más de 50 años. El diario estaba lleno de notas sobre rituales, invocaciones y experimentos realizados en la morgue. Colón parecía haber estado obsesionado con la idea de abrir un portal a otra dimensión, buscando algún tipo de poder o conocimiento prohibido. Sus escritos eran confusos y perturbadores, llenos de referencias a entidades oscuras y sacrificios humanos. Esto explica mucho, dije, hojeando las páginas amarillentas y desgastadas. Colón estaba haciendo algo aquí, algo que nunca debería haber intentado. Lina asintió, su rostro pálido. ¿Crees que Sara y su grupo estaban tratando de continuar su trabajo? La idea era aterradora, pero tenía sentido. Los hijos del abismo podrían haber encontrado los escritos de Colón y decidido seguir sus pasos, ignorando los peligros que conllevaba. Mientras leíamos el diario, las luces volvieron a parpadear y un frío intenso llenó la oficina. Los susurros se hicieron más fuertes, casi gritando. Lina y yo nos miramos, ambos sabiendo que estábamos en el centro de algo oscuro y peligroso. Daniel irrumpió en la oficina, su rostro lleno de urgencia. «Acabo de recibir una llamada», dijo. «Otro cuerpo ha sido encontrado, con el mismo símbolo. Parece que el tiempo se está acabando.
Sabíamos que teníamos que actuar rápidamente. Con el diario de Colón como guía, nos preparamos para enfrentar el oscuro misterio que acechaba en la morgue y detener lo que fuera que los hijos del abismo habían desatado. La noche estaba lejos de terminar, y los susurros en la oscuridad eran un constante recordatorio de que el verdadero horror aún estaba por revelarse. Los días se convirtieron en noches sin distinción, mientras el trabajo en la morgue continuaba bajo una sombra creciente. Cada vez que Lina y yo nos adentramos en la sala de autopsias, la sensación de ser observados se hacía más intensa. El diario del doctor Jerónimo Colón se había convertido en nuestra guía, aunque cada página revelaba horrores más profundos y oscuridades más insondables. Nos sumergimos en sus escritos, tratando de comprender los rituales y las invocaciones que había intentado. Según sus notas, Colón había creído que podía abrir un portal a otra dimensión, un umbral que conectaría nuestro mundo con algo más allá de la comprensión humana. Pero sus intentos habían fracasado, o eso parecía a primera vista. Una noche, Lina y yo estábamos estudiando una entrada particularmente críptica en el diario cuando Daniel Huertas llegó con noticias urgentes. «Encontré a alguien que puede tener información», dijo, su voz grave. «Una mujer llamada Eva, que solía ser parte de los hijos del abismo. Quiere hablar con nosotros». Nos dirigimos a un pequeño café en las afueras de la ciudad, donde Eva nos esperaba en una esquina oscura. Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el miedo y el arrepentimiento. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café. «No tenemos mucho tiempo», dijo, mirando nerviosamente a su alrededor. «Ellos saben que estoy aquí. Saben que he roto el silencio». Eva nos contó cómo los hijos del abismo habían encontrado el diario de Colón y se habían obsesionado con sus ideas. Creían que podían completar lo que él no había logrado, abrir un portal y controlar las entidades al otro lado. Sara había sido una de las líderes más fervientes del grupo, convencida de que el poder que encontrarían les otorgaría conocimiento y habilidades más allá de lo humano. Pero algo salió mal, continuó Eva, con lágrimas en los ojos. Durante uno de los rituales, algo salió mal. Sara fue la primera en pagar el precio. Nos mostró un pequeño amuleto, idéntico al símbolo que habíamos visto en los cuerpos. Dijo que era una protección, una barrera contra las entidades que los hijos del abismo habían intentado invocar. De vuelta en la morgue, Lina y yo comenzamos a preparar un contrarritual basado en las notas de Colón y la información de Eva. Sabíamos que nos enfrentábamos a fuerzas que no comprendíamos completamente, pero no teníamos otra opción. Cada momento que pasaba, el peligro crecía, y más cuerpos aparecían con el mismo símbolo. La noche del contrarritual, la morgue estaba envuelta en una oscuridad palpable. Lina y yo habíamos trazado un círculo de protección en el suelo de la sala de autopsias, usando sal y símbolos antiguos. Eva nos había advertido que el ritual no sería fácil y que cualquier error podría ser fatal. Daniel se quedó fuera del círculo, listo para intervenir si algo salía mal. Aunque escéptico, su rostro mostraba una determinación férrea. Comenzamos a recitar las palabras del contrarritual, nuestras voces resonando en la fría sala. Las luces parpadearon y una brisa helada sopló a través de la morgue, levantando las hojas de los informes y haciendo que los instrumentos quirúrgicos tintinearan. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. La figura de Sara apareció ante nosotros, su rostro contorsionado por el dolor y la desesperación. Su espíritu estaba atrapado entre este mundo y el otro, una víctima de su propia ambición y los oscuros rituales que había llevado a cabo. «¡Ayúdenme!», gritó, su voz llena de angustia. Lina dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia Sara. «Sara, te ayudaremos, pero necesitas decirnos cómo detener esto». El espíritu de Sara tembló, como si luchara por mantener su forma. Con un esfuerzo visible, comenzó a recitar una antigua invocación, interrumpida por sollozos y gemidos de dolor. Mientras repetíamos las palabras, el aire se volvió cada vez más frío,
y las sombras alrededor de nosotros parecieron cobrar vida, moviéndose y retorciéndose como si fueran entidades propias. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible intentara aplastar mi corazón. De repente, una explosión de luz llenó la sala, cegándonos momentáneamente. Cuando la luz se disipó, el espíritu de Sara había desaparecido, y en su lugar, una figura oscura y amorfa se alzaba en el centro del círculo de protección. Era una entidad que no pertenecía a nuestro mundo, un ser de sombras y oscuridad pura. Sus ojos, dos pozos de vacío, nos miraron con una malevolencia indescriptible. Lina y yo continuamos recitando el contrarritual, nuestras voces temblorosas pero decididas. Sentí que cada palabra era una batalla, cada sílaba una lucha por mantener nuestra cordura y nuestras almas. Finalmente, con un último grito, la entidad se disolvió en un torbellino de sombras y la morgue quedó en silencio. La sensación de opresión desapareció, reemplazada por un agotamiento abrumador. Nos desplomamos en el suelo, respirando con dificultad. Daniel corrió hacia nosotros, ayudándonos a levantarnos. ¿Está hecho?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. Lina asintió, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. «Sí, lo logramos. Pero el peligro aún no ha pasado del todo. Debemos asegurarnos de que ningún otro ritual sea realizado aquí. Sellamos la morgue, bloqueando todas las entradas y asegurándonos de que el conocimiento de Colón nunca más cayera en las manos equivocadas». Eva desapareció, prometiendo nunca volver a hablar de los hijos del abismo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trabajo sin descanso. La morgue, aunque más tranquila después del contrarritual, seguía siendo un lugar de enigmas y recuerdos oscuros. Lina y yo nos sumergimos en los registros antiguos, tratando de desentrañar la totalidad de los misterios que Jerónimo Colón había dejado tras de sí. Daniel Huertas se había convertido en una presencia constante en la morgue, colaborando con nosotros para cerrar definitivamente cualquier puerta que pudiera quedar abierta. Habíamos sellado físicamente el edificio, pero sabíamos que las verdaderas barreras eran mucho más complejas y frágiles. Una mañana, mientras revisábamos algunos archivos antiguos, Lina encontró una carta oculta en el diario de Colón. Estaba dirigida a un hombre llamado Dr. Ricardo Benedetti, un nombre que no reconocíamos, pero que parecía crucial para entender el legado de Colón. La carta estaba fechada poco antes de la desaparición de Colón y contenía detalles perturbadores sobre experimentos aún más oscuros que los que ya habíamos descubierto. «Necesitamos encontrar a este Dr. Benedetti», dijo Lina, su voz decidida. «Puede que él tenga las respuestas que necesitamos». Daniel se puso en contacto con algunos colegas en diferentes ciudades y pronto localizó a Benedetti. Ahora un anciano retirado, vivía en un pequeño pueblo apartado. Nos pusimos en camino inmediatamente, con la esperanza de que Benedetti pudiera arrojar luz sobre los últimos y más oscuros secretos de Colón. El viaje fue largo y sombrío, con la lluvia persistente como una presencia constante, como si el clima mismo estuviera de luto por las atrocidades del pasado. Llegamos a la casa de Benedetti al atardecer, una vieja mansión victoriana rodeada de árboles altos y oscuros. Nos recibió una enfermera que nos condujo a la biblioteca, donde Benedetti nos esperaba. A pesar de su avanzada edad, sus ojos brillaban con una inteligencia aguda y una sombra de algo que solo podía describirse como culpa. «¿Qué saben ustedes de Jerónimo Colón?», preguntó Benedetti sin preámbulos, su voz ronca pero firme. Le explicamos lo que habíamos encontrado y nuestras experiencias recientes en la morgue. Mientras hablábamos, el rostro de Benedetti se ensombreció aún más. «Colón y yo fuimos colegas y amigos», dijo finalmente. «Compartíamos una pasión por lo desconocido, pero mientras yo me detenía en los límites de la ética y la moral, él se sumergía cada vez más en la oscuridad». Nos contó cómo Colón había descubierto antiguos textos sumerios y cómo su obsesión por abrir un portal había comenzado a consumirlo. Benedetti había intentado disuadirlo,
Pero Colón estaba decidido, convencido de que podía controlar las fuerzas que invocaba. El último experimento de Colón fue el más peligroso, continuó Benedetti. Intentó invocar a una entidad antigua, algo que los textos describían como el guardián del umbral. Fracasó, o al menos eso creí. Pero si ustedes han visto lo que describen, significa que algo salió mal, muy mal. Benedetti nos mostró unos antiguos libros que Colón había dejado en su poder, textos llenos de símbolos y rituales que parecían susurrar promesas de poder y conocimiento prohibido. Mientras los hojeábamos, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos por completo. Hay una manera de sellar definitivamente el portal, dijo Benedetti, señalando un pasaje en uno de los libros. Pero es peligroso. Requiere un sacrificio, algo de gran valor personal. De vuelta en la morgue, comenzamos a preparar el ritual final. Sabíamos que cualquier error podría ser fatal, pero no teníamos otra opción. Lina y yo estudiamos cada detalle, cada símbolo y palabra, decididos a poner fin a este ciclo de horror. La noche del ritual, la morgue se llenó de una tensión palpable. Daniel había traído refuerzos, asegurándose de que nada ni nadie pudiera interrumpirnos. Habíamos trazado un círculo de protección aún más fuerte, utilizando las indicaciones precisas del libro de Benedetti. Comenzamos el ritual al filo de la medianoche, nuestras voces resonando en la fría sala de autopsias. La temperatura descendió rápidamente y una niebla oscura comenzó a formarse en el centro del círculo. Las luces parpadearon y un viento helado barrió la habitación. De repente, la figura del guardián del umbral apareció, una sombra imponente y terrible. Sus ojos, vacíos como el abismo, nos miraron con una malevolencia indescriptible. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible intentara aplastar mi corazón. Lina y yo continuamos recitando el ritual, nuestras voces temblorosas pero decididas. Sentí que cada palabra era una batalla, cada sílaba una lucha por mantener nuestra cordura y nuestras almas. Finalmente, con un último grito, la entidad se disolvió en un torbellino de sombras y la morgue quedó en silencio. La sensación de opresión desapareció, reemplazada por un agotamiento abrumador. El silencio en la morgue después del último ritual era casi palpable. Parecía que las paredes mismas respiraban un suspiro de alivio. Sin embargo, ese alivio fue breve. Poco después de nuestra aparente victoria, Lina y yo comenzamos a notar pequeños cambios, sutiles perturbaciones en el entorno que sugerían que el mal no había sido completamente erradicado. Una noche, mientras revisaba los informes en la oficina, noté que algunos archivos antiguos habían sido alterados. Documentos que recordaba claramente estaban ahora llenos de incoherencias y faltaban partes cruciales. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero Lina confirmó mis sospechas. «Algo está pasando, Daniel», me dijo, sus ojos llenos de preocupación. «Siento que no hemos terminado con esto». Decidimos profundizar en la historia de la morgue y sus antiguos ocupantes. Encontramos registros que databan de más de un siglo, con numerosos informes de sucesos extraños y muertes inexplicables. Parecía que la morgue siempre había sido un lugar de oscuridad y misterio, mucho antes de que Jerónimo Colón llegara. Una noche, mientras Lina y yo revisábamos los antiguos archivos en el sótano de la morgue, encontramos una sala que no aparecía en ningún plano. La puerta estaba oculta detrás de una estantería llena de libros mohosos. Con gran esfuerzo, logramos mover la estantería y abrir la puerta. La sala estaba llena de equipos antiguos y documentos polvorientos. En el centro, había un gran círculo de invocación tallado en el suelo, similar al que habíamos utilizado en nuestros rituales, pero mucho más complejo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y escrituras en una lengua que no reconocíamos. «Esto es obra de Colón», murmuró Lina, su voz resonando en la oscuridad.
pero también parece mucho más antiguo. Mientras explorábamos la sala, encontramos un antiguo cofre de madera. Dentro había un diario aún más antiguo que el de Colón, con páginas amarillentas y frágiles. El diario pertenecía a un hombre llamado Elías Torres, un forense que había trabajado en la morgue a fines del siglo XIX. El diario de Torres era una crónica de locura y obsesión. Describía rituales oscuros, sacrificios humanos y su propia caída en la desesperación mientras intentaba controlar las mismas fuerzas que Colón había intentado invocar décadas después. Pero lo más perturbador era la mención de una entidad, una presencia antigua y malévola que parecía estar vinculada a la morgue misma. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No es solo Colón. Esta morgue ha sido un lugar de maldad durante generaciones». Lina asintió, su rostro pálido. «Necesitamos cerrar esto de una vez por todas. Si no lo hacemos, la morgue seguirá atrayendo a aquellos que buscan poder a cualquier costo». Con el nuevo conocimiento de los rituales de Torres, nos preparamos para un último enfrentamiento. Sabíamos que esta vez no sería suficiente con simplemente sellar la morgue. Teníamos que destruir el círculo de invocación y cualquier objeto o documento que pudiera ser utilizado para invocar a la entidad. La noche del ritual, Lina y yo estábamos más preparados que nunca. Habíamos trazado un círculo de protección aún más fuerte y teníamos todos los ingredientes necesarios para realizar el ritual de destrucción. Daniel se unió a nosotros, armado con un hacha para destruir físicamente el círculo y los objetos rituales. Comenzamos el ritual al filo de la medianoche. De repente, el suelo tembló y una figura oscura apareció en el centro del círculo de invocación. Era la misma entidad que habíamos enfrentado antes, pero ahora parecía más fuerte, más definida. «No pueden detenerme», susurró, su voz resonando en nuestras mentes. Lina y yo continuamos recitando el ritual, nuestras voces temblorosas pero decididas. Daniel atacó el círculo con el hacha, rompiendo los símbolos tallados en el suelo. Cada golpe resonaba en la sala, como un tambor de guerra. La entidad gritó, un sonido agudo y desgarrador que hizo eco en toda la morgue. Sentí que mi fuerza me abandonaba, pero Lina y yo seguimos recitando, con la esperanza de que nuestras palabras tuvieran el poder de expulsar a la entidad de una vez por todas. Finalmente, con un último golpe, Daniel rompió el centro del círculo de invocación. Una explosión de luz llenó la sala, cegándonos momentáneamente. Cuando la luz se disipó, la entidad había desaparecido y el silencio volvió a reinar en la morgue. Nos derrumbamos en el suelo, agotados pero aliviados. Sabíamos que habíamos logrado algo importante, pero también éramos conscientes de que el peligro aún no había pasado del todo. Sellamos la sala secreta, destruyendo todos los documentos y objetos rituales que pudimos encontrar. Nos aseguramos de que nadie más pudiera acceder a ese conocimiento oscuro y peligroso. El amanecer trajo una calma que no habíamos sentido en mucho tiempo. La morgue, aunque aún un lugar de muerte y ciencia, se había convertido en un símbolo de nuestra victoria sobre las fuerzas oscuras. Pero en el fondo de mi mente, sabía que la línea entre nuestro mundo y el otro era más delgada de lo que jamás había imaginado, y que, en cualquier momento, podría romperse de nuevo. A medida que los días se sucedían tras nuestra victoria sobre la entidad, la morgue parecía haberse convertido en un lugar más tranquilo, aunque la sombra de lo que habíamos enfrentado nunca se desvanecía del todo. Lina, Daniel y yo nos encontrábamos cada vez más inmersos en nuestros trabajos cotidianos, pero siempre con una vigilancia latente por cualquier señal de que el mal podría regresar. Una tarde, mientras revisaba unos informes en la oficina, recibí una llamada que alteraría nuestra aparente paz. Era la enfermera que nos había recibido en la casa del doctor Ricardo Benedetti. «El doctor Benedetti quiere verlos», dijo, su voz tensa. «Dice que es urgente». Nos dirigimos de inmediato a la casa de Benedetti. Encontramos al anciano doctor en su biblioteca, su semblante más sombrío que nunca.
Hay algo que no les dije la última vez que nos vimos, comenzó Benedetti, su voz temblorosa. No porque no quisiera, sino porque no estaba seguro. Pero ahora sé que es cierto. Nos contó cómo, después de nuestra última visita, había seguido investigando los textos antiguos de Colón y Torres. Descubrió referencias a un objeto, un artefacto que Colón había mencionado brevemente en su diario: el corazón de la oscuridad. Según los textos, este artefacto era el ancla de la entidad en nuestro mundo, y mientras existiera, la entidad siempre encontraría una manera de regresar. Necesitan encontrar y destruir el corazón de la oscuridad, dijo Benedetti. Es la única manera de asegurar que esta pesadilla termine definitivamente. Nos proporcionó algunas pistas sobre la ubicación del artefacto, basadas en los textos de Colón. Según los indicios, el corazón de la oscuridad estaba escondido en un lugar llamado la Cripta de los Antiguos, una antigua construcción subterránea situada en las afueras de la ciudad. Nos preparamos para la expedición con una mezcla de determinación y miedo. Sabíamos que lo que íbamos a enfrentar sería peligroso, pero no teníamos otra opción. La noche de nuestra partida, Lina, Daniel y yo nos dirigimos hacia la Cripta de los Antiguos, llevando con nosotros todo lo que pensábamos que podríamos necesitar. La entrada a la cripta era una vieja puerta de hierro, oculta por la maleza y casi olvidada por el tiempo. Con gran esfuerzo, logramos abrirla, revelando un oscuro pasadizo que descendía hacia las entrañas de la tierra. La atmósfera era sofocante, y el aire olía a moho y decadencia. Avanzamos con cautela, nuestras linternas revelando paredes cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos rituales. Sentíamos una presencia, una sensación de ser observados por ojos invisibles. El pasadizo nos condujo a una gran sala subterránea, en cuyo centro se encontraba un altar de piedra. Sobre el altar descansaba una caja de ébano, tallada con intrincados diseños. «Ahí está», susurró Lina, señalando la caja. «El corazón de la oscuridad». Nos acercamos al altar con cautela. Podía sentir la energía malévola que emanaba del objeto, como un frío helado que penetraba hasta los huesos. Sabíamos que destruirlo no sería fácil. Nos preparamos para el ritual de destrucción, siguiendo las instrucciones que Benedetti nos había dado. Justo cuando estábamos a punto de comenzar, una figura oscura emergió de las sombras. Era la entidad, pero ahora parecía más corpórea, más tangible. Sus ojos, pozos de vacío absoluto, nos miraron con odio puro. «No pueden detenerme», susurró la entidad, su voz resonando en nuestras mentes como un eco siniestro. Lina y yo comenzamos a recitar las palabras del ritual, mientras Daniel se preparaba para destruir la caja con un mazo de hierro. La entidad avanzó hacia nosotros, y el aire a nuestro alrededor se volvió gélido. Sentí como si mi fuerza me abandonara, pero seguí recitando, consciente de que cualquier pausa podría ser fatal. La entidad lanzó un grito agudo y se abalanzó sobre nosotros. Daniel, con un esfuerzo sobrehumano, logró romper la caja con el mazo justo cuando el ritual llegaba a su clímax. Una explosión de luz llenó la sala, y la entidad se disolvió en un torbellino de sombras, dejando tras de sí un vacío de silencio absoluto. Este fue el ritual más desafiante de todos. Los tres estábamos agotados pero aliviados. Sabíamos que habíamos logrado algo importante, que el mal que había plagado la morgue durante tanto tiempo finalmente había sido erradicado. De regreso en la morgue, sellamos el lugar con nuevas protecciones, asegurándonos de que ningún otro ritual pudiera ser realizado allí. La morgue, aunque aún un lugar de muerte y ciencia, se había convertido en un símbolo de nuestra victoria sobre las fuerzas oscuras.